¿Cómo te planteas ser entrenador de fútbol? Lo tenía clarísimo. Sí. Y con 25 años hago mi primer curso de entrenador. ¿Es más difícil para ti ser jugador de fútbol o entrenador? Jugador ha sido muy fácil. Es que la sociedad marca todo lo demás. Yo no puedo, hoy en día, no puedo dirigirme del mismo modo que me dirigí hace 20 años. O sea, la academia ha hecho que el jugador sea diferente. Los chicos de hoy son más rápidos, son más fuertes. ¿Qué perdemos? El fútbol de la calle. Con Sergio Ramos nos hemos encontrado ahora. Él empezaba a jugar cuando yo empezaba a entrenar. He pasado toda la carrera uno enfrente del otro. En el Madrid, yo pasando con 1000 equipos enfrente de él. ¿Intuyes que él puede llegar a ser entrenador? Estoy ya anécdota. Si me preguntas, yo diría que sería más artista, sería más... Sí. Lo veo más tocando la guitarra, cantando... Si pudieras cambiar algo del mundo del fútbol, ¿qué sería? El racismo. ¿Quién es tu rival más temido? Hey, ¿qué tal? Bienvenidos al Afterwork de IZA, el podcast de IZA Consultores, donde nos lo pasamos bien después del trabajo. Y hoy tengo la suerte de tener a un auténtico crack del deporte, del fútbol. Él es Quique Sánchez Flores, un gran entrenador con un montón de títulos a sus espaldas, también como jugador, luego lo hablaremos de eso. Y bueno, aquí entre las cámaras una persona pues, con un trato muy agradable. Encantado de que estés aquí, bienvenido. Mucho gusto, muchas gracias. Pues Quique, yo creo que muchos te conocerán. En la oficina has causado furor, como te he dicho antes, entre el público masculino y el femenino. Los futboleros porque, oye, que este tío es un crack del fútbol, y las chicas pues que estaban un poco, bueno, que causa sensación, como digo. ¿Cómo llevas este trabajo de entrenador de fútbol en el día a día, cuando estás con esa presión de los partidos y demás? ¿Cómo se lleva eso? Bueno, pues es algo que metodológicamente lo vas curtiendo en el tiempo. O sea, al final no tiene nada que ver el entrenador de 37 años del 2003 del entrenador de 59 en el 2024. O sea, cuando empiezas intentando generar muchas ideas, generar muchos escenarios, apuntarte muchas cosas, escribir un montón. ¿Sí? Y al final es a donde llegas 20 años después es a un escenario súper tecnificado, preparado, una metodología que lleva su dinámica, su solución, su desenlace, y al final también adaptando siempre nuestras características a los cambios de la sociedad, porque nosotros al final entrenamos jugadores que están sacados de la sociedad actual. Qué bueno. Interesante cómo hablas del fútbol, imagino, o del trabajo, como si fuera un teatro, o sea, como con inicio, una metodología, un nudo y un final. ¿Cómo es eso? Pues tiene que ser así, porque nosotros ya pertenecemos a una etapa del fútbol en el siglo XXI en la que las tecnificaciones y las sofisticaciones han llegado. O sea, nosotros no podemos ser los entrenadores que tuvimos, porque seguro nos han dejado huella, porque yo he tenido entrenadores como Hiddink, como Víctor Espárrago, como Alfredo Di Stéfano, entrenadores magníficos, Valdano, que nos han dejado huella y siempre de ahí hemos cogido algo. Pero evidentemente eran entrenadores del siglo XX y eran entrenadores con una metodología muy diferente. En el siglo XXI cambió todo: la velocidad, la sociedad, los jugadores, la atención, la demanda de la gente, la demanda de los jugadores, la demanda de los resultados. Todo es mucho más efectista, tiene que ser cortoplacista. Entonces, no te digo que haya que coger atajos, porque no creo que sea el camino, pero sí que hay que ser más certero, más preciso. Tú, como jugador de fútbol, terminas tu carrera con un palmarés bastante bueno, con una liga a tus espaldas y con una trayectoria larga. ¿Cómo te planteas ser entrenador de fútbol? Bueno, yo creo que pasa en profesiones, no necesariamente tiene que ser en el fútbol, pero que cuando lleva uno dentro una extensión de su profesión, la lleva. Yo con 25 años, el año en el que yo iba a ir que fui con la selección española al Mundial de Italia como jugador,
yo hago mi primer curso de entrenador. Y en ese momento me quedaba muy lejos, el horizonte del final de mi carrera estaba lejísimos. Pero mi visión del futuro ligado a los banquillos lo tenía clarísimo. Sí. Y con 25 años hago mi primer curso de entrenador. Con algún compañero de Valencia, íbamos 3 días a la semana, después de los entrenamientos, por las tardes. Poco farragoso porque no te apetece tanto, porque cuando eres muy joven no te apetece mucho descansar también cuando estás entrenando a ese nivel, pero bueno, lo hicimos. Y luego cuando acabé mi carrera con 32 años, me tomé un tiempo para descansar, pero lógicamente para acabar mis 2 cursos de entrenador. Bueno, pues aproveché para hacer otras cosas, no sé, hice viajes, me saqué cursos de navegación, hice muchas cosas y obviamente lo más importante es acabar los cursos de entrenador. De futbolista no se vive mal y de exfutbolista tampoco, ¿no? No, mira, el proceso más libre, en el que yo me he sentido más libre, ha sido en el que fui de final de jugador hasta principio de entrenador. Yo sentí una liberación, una libertad, un encuentro con un montón de gente, un montón de amigos, hacíamos un montón de deporte juntos, salíamos a comer en parejas. Todo lo que no habías hecho. Todo lo que no había hecho como jugador lo hice de los 32 a los 37 años. Fueron 5 años magníficos. También nacieron todos mis hijos en ese periodo. Bueno. Pero luego, una vez que me empecé como entrenador, ya volviste al trabajo durísimo. Cuando entrenas, a vosotros debe pasar, cuando estás en tu despacho y cuando estás teniendo que organizar un montón, supervisar un montón de... Por más que delegues, que eso hablaremos, imagino, luego, pero que la delegación es una cosa importante. Por más que delegues, al final supervisas un montón de situaciones. Claro. Y es muy difícil levantar la mirada, una mirada que te reclama tanta atención, porque además es tan demandante, somos el foco de un montón de cosas y al final es muy demandante y es así. ¿Qué es más difícil para ti, ser jugador de fútbol o entrenador? Jugador ha sido muy fácil. Sí, porque al final lo que tenemos que poner es mucha pasión. Cuando eres fuerza jugador, y energía, tienes que poner energía, pasión y si tienes el suerte que te han tocado con la varita de que lo sabes hacer, pues al final yo siempre he dicho, cuando llegas y ya ha pasado tu carrera, si repasas, te das cuenta de lo importante que han sido todos los que te han puesto, todos los entrenadores. Claro. Y el equipo que tenías. Sí. Y todos los exámenes que has ido pasando sin darte tu cuenta, porque no te has metido presión, porque te gustaba mucho. Pero claro, al final das para atrás y dices, ya claro, cuando yo estaba en tercera división aquí en el Pegaso con 16 años, 17, me empezaba a llamar la selección para jugar el Campeonato de Europa en Inglaterra. Yo ya iba con los mejores juveniles de momento, Sanchís, Martín Vázquez, entre otros, etcétera, etcétera. Pero claro, para quedarte con esa gente, cada vez que yo iba a entrenar con esa gente y jugaba con esa gente, tenías que hacerlo bien. Claro. Y estás pasando exámenes pero de una forma tan dinámica y ni te enteras, ¿no? Claro, y de una forma tan apasionada que eres capaz de superarlo sin darte... Yo creo que ese sería el reto. El reto sería hacer las cosas sin que cuesten y sobre todo sintiendo mucha pasión. Yo creo que eso es lo que realmente te arrastra a poderlas hacer bien. Cuando haces las cosas bien, como que vas creciendo, no te enteras, y eso es cuando pues creces de una forma muy, muy natural, digamos. Totalmente. Y ahora de entrenador tienes que pensar muchísimo más en todo, ¿no? Claro, ahora tienes que ir midiendo mucho más y tienes que ir... Sobre todo, yo creo que es muy importante en tu tarea de entrenador que hayas pasado por procesos de formación. Yo, por ejemplo, los cursos de entrenador bien, porque haces uno con 25, haces otros con 32, otro con 33, estás bien ahí. Pero al final, los cursos de entrenadores, curras 14 asignaturas por año, como nos pasaba en aquel momento, y al final, pues bueno, sales adelante, lo conoces el oficio y no pasa nada. Pero lo difícil viene después. Yo tuve suerte porque estuve muy reclamado por los medios de comunicación cuando terminé mi carrera y entonces me dieron como un espacio, los medios que lo agradeceré siempre, José Ramón de la Morena, José Joaquín Botons, José María García, me dieron unos espacios brutales, las televisiones, donde hacer coloquios, donde hacer análisis de los partidos, donde estudiar equipos, donde hacer radio, donde hacer crónicas express. Claro. Yo tenía que hacer crónicas express y estaba viendo el partido y estaba haciendo con el ordenador. Estabas trabajando de entrenador. Estaba trabajando ya de analista. Curtiéndote. Curtiéndome. Claro. Y cuando pasaron 5 años y ya empecé a entrenar, resulta que lo que tenía era una capacidad de análisis brutal.
Y fue lo que me ayudó, eso, con el seguimiento de algunos entrenadores, para empezar a vincular mi mente con la de un entrenador. El otro día esto es una anécdota personal, fui con unos clientes, fuimos al Bernabéu a ver un partido y uno de los que era cliente había sido jugador de fútbol y estuvo, creo que en el Getafe, y a punto ya de tener una carrera muy buena, y se rompió, creo que la rodilla, y lo dejó. Y ahora se dedica a otra cosa completamente diferente. Y hablando del fútbol, le preguntaba, ¿y tú, oye, te hubiera gustado ser entrenador, no tal? Y él me decía, mira, pues a mí el fútbol me encantaba, pero yo sabía que no era para mí, porque no era lo mío a largo plazo. Y me contaba que para ser entrenador tienes que tener una capacidad de análisis que la mayoría de jugadores no la tienen. Y tú ahora, cuando lo estás describiendo, es algo que estoy viendo que es así. O sea, tienes que entender el teatro que hemos dicho antes, a lo mejor. Yo creo que es necesario. Yo creo que es necesario porque al final nosotros, los entrenadores, también hay entrenadores que son casi más intuitivos que estudiosos. Sí, ¿no? Y a mí me valen también mucho. O sea, me valen porque la intuición, como decía Jorge, es la velocidad en punta de la inteligencia, y la velocidad punta de la inteligencia, y al final yo he tomado muchas decisiones del estómago. Intuitivas. O sea, intuitivas, tener dudas un lunes, tener un partido el sábado y llegar el jueves y decir, no, es esto. O sea, y más allá de lo que estuviera viendo ahí delante, mi estómago me pedía una decisión. Y esas decisiones normalmente me han salido mucho mejor que las repensadas, que las consultadas, sí, que ¿no? los brainstorm que a veces haces y tal y cual, que son fantásticos porque es necesario, como te Cuando diría. el cuerpo, el corazón te dice Pero algo... cuando el estómago y el corazón te dice algo, ahí tienes que perseguirlo. Tienes que perseguirlo porque es importante. ¿Cómo es el proceso de un entrenador desde cero? Cuando tú entras en un equipo y a ti en primer lugar, imagino que te proponen un proyecto, pues los directivos del club, y cómo vas acercándote a él y cómo planteas esa temporada o ese proyecto que te dan de, pues mira, esto es un plan de negocio a 3 años, quiero que hagas esto, vamos a intentar conseguir... Esto ¿Es una negociación? sí, está un poco acotado, porque en el fútbol tan cortoplacista como tenemos ahora, es muy difícil llegar al momento en que te digan, tienes 3 años y vamos a respetar el trayecto. Bah, esto es impensable, ¿no? es la lucha, es la pelea diaria, y no hay tanta visión de futuro. Pero sí que es verdad que he pasado por las dos situaciones. Y yo creo que hay dos modos de afrontar esta profesión, o que puedas dirigir grupos. Una, desde el último que hice en Sevilla, por ejemplo, vas a un equipo maravilloso, con una afición impresionante, con un montón de almas detrás de ese equipo, con unos jugadores muy buenos, han ganado muchas cosas, pero en un momento muy difícil. Y tienes 6 meses para sacar adelante una situación. ¿Tú crees que hay tiempo para elaborar? No. Hay tiempo para improvisar e intentar hacer. Hay tiempo para ensoñaciones, hay tiempos para disfrutar. No, lamentablemente no. Hay que acotar, hay que atajar, hay que intuir, hay que tomar decisiones muy drásticas, muy rápido. O sea, y entonces, como yo le llamo a estos periodos, de cortar leña y transportar agua. O sea, ¿Cómo, perdón? Cortar leña y transportar agua. Vale. No hay otra cosa. Ejecutar. Y hay otros equipos donde, cuando empecé en el Valencia, que luego estuve 3 años, estábamos siempre en Champions, donde te hacen participar de la construcción del equipo, te hacen partícipe de la elección de jugadores. También me pasó en Watford, también me pasó en Español. O sea, al final me pasó en el segundo año en Atlético de Madrid, una vez que habíamos ganado ya la Europa League y la Supercopa con Miguel Ángel. O sea, al final, cuando tú creces con eso, con los atajos y lo que hemos hablado antes, con el cortoplacismo no creces, pero con lo otro sí. Porque te sientes partícipe, generas un grupo, ese grupo evoluciona, ese grupo se convierte en lo que tú has imaginado. Se consolida. Se hace fuerte, se hace grande, mentalmente está preparado. Y eso es los equipos hoy en día que realmente son fuertes, detrás de ellos hay eso. Es el proyecto real. Es el proyecto real. Hay entrenadores donde están 2, 3, 4, 5, 10 años y hay una idea, hay una filosofía, no se negocian de diferentes términos que no son negociables, y al final eso es lo que te da el éxito, el cortoplacismo y el atajo y el resultado ahora ya de cualquier manera.
eso sacas los equipos de las situaciones, pero no tiene futuro. Escuchando como lo que dices del tipo de entrenador para el tipo de proyecto o solución, me suena un poco al príncipe de Maquiavelo, que hay un príncipe para momento de guerra, un príncipe para momento de calma y hay que adaptarse para intentar resolverlo de la mejor forma. Sobre un entrenador que llega a un proyecto bueno, como imagino que fue cuando estuviste en el Atlético de Madrid, ahí, ¿qué te plantearon? ¿Qué querías hacer? ¿Qué conseguiste? ¿Y cómo fue el proceso? Bueno, ahí estaban en un momento difícil, pero es verdad que había mucho tiempo por delante, porque llegamos en el mes de noviembre, había mucho tiempo por delante y había grandes jugadores con muchas ganas, que eso es importante. Si tú tienes talentos extraordinarios pero no tienen ganas de pensar o no tienen ganas de ejecutar, ¿de qué te vale? Nosotros teníamos grandes jugadores y teníamos jugadores con muchas ganas de mejorar. Recuerdo que fuimos a un primer partido en casa, que yo lo oí desde la grada, que había firmado, y empatamos el Atlético de Madrid con el Mallorca 1-1. Me encontré a Simao, que era un jugador extraordinario portugués que estaba en el Atlético de Madrid. Me lo encontré en el parking de allí del estadio, del Vicente Calderón todavía, y me dice: "Mister, qué pena que no vayamos a poder empezar con una victoria", porque sabemos lo que cambia una victoria, el ánimo de un vestuario. Y tal, digo, bueno, no es problema. Si tenéis tantas ganas, no va a haber ningún problema. Y en 8 meses llegamos a construir una final de Europa League que ganamos, una final de la Copa del Rey que perdimos y una final de Supercopa que ganamos en Mónaco. O sea, esto en 10 meses. Porque había ganas, porque había talento, porque había intuición, porque había solidaridad, porque había proyecto. Había buenos ingredientes. Sí, muchos. ¿Y cómo es lidiar con tantas personas de tanto éxito como son los jugadores? ¿Qué tal es? ¿Es difícil, fácil? ¿Estáis todos en el mismo plano? Bueno, pues de alguna forma es la sociedad representada en chicos jóvenes, con muy privilegiados, que saben hacer una cosa que además tiene mucho éxito, porque hay que tener suerte para eso. Pertenecemos a un gremio en el que se nos dan bien hacer ciertas cosas que además tiene el foco de la sociedad. Somos una distracción enorme para la sociedad, con lo cual es fantástico. Hay mucha gente que se aburre sin fútbol, hay mucha gente que demanda este tipo de deporte, pero uno tiene que entender, y mucho más ahora que antes, que los chicos forman parte de una sociedad que ha cambiado muchísimo. O sea, haces mucho hincapié en lo de la sociedad. Es que la sociedad marca todo lo demás. O sea, un vestuario, al final juntas 25 chicos que tienen una forma de pensar, una forma de vivir y una forma de entregarse a una profesión. Yo hoy en día no puedo dirigirme del mismo modo que me dirigía hace 20 años. Yo hace 20 años me dirigía a jugadores extraordinarios como los del Atlético de Madrid o a los del Valencia, que habían ganado 2 ligas, etcétera, etcétera, y eran chicos que tenían una fórmula y una mirada a su profesión que no es la actual. Y tenían una cantidad de tiempo disponible para su profesión que ahora no tienen. Y no quiere decir que sean menos profesionales. El problema no lo tenemos no tienen los jóvenes, ni lo tiene la sociedad, ni lo tiene... Simplemente es que nosotros, en unos tiempos, a principios de siglo, todo lo que nos ofrecían se podía mirar por la mirilla de una puerta, era producido, y ahora se nos ha amplificado todo la oferta de distracciones que tenemos. Entonces, y ahora coge a esos chicos e inténtalos llevar a un trabajo y un deporte y una concentración que le dice: no, tú necesitas ver vídeo, no, tú necesitas ver el rival, no, tú necesitas ver lo que tú has hecho el último partido, no, tú necesitas visualizar lo que queremos para el próximo partido, no, tú tenemos que centrar en esos errores, ¿qué tal? Tú tienes que saber cómo juega el rival. Son tantas cosas que eso es mejor que primero pase por el staff, seamos una gran depuradora de información y nosotros a los chicos le demos una información muy precisa. Qué curioso. O sea, al final antes la forma de entrenar era mucho más intuitiva porque no había estos medios, y ahora se parece como si fuera un método más científico, ¿no? Sí. Donde hay una selección de mejoras, sí, pero la clave está en seleccionarlas bien. Exacto. O sea que tú, la diferencia principal de hace 20 años a ahora es, imagino que toda la accesibilidad de las imágenes, ¿no? Sí.
Y también las estadísticas o... Sí, la sofisticación, podemos llamar así, del fútbol es esa. Antes teníamos cuerpos técnicos de 4 personas, 3, 4 personas máximo. Ahora tenemos cuerpos técnicos de 5 o 6 propias, más otros 4, 5 o 6 del club. Al final somos 11, 12 técnicos trabajando para 25 jugadores. Pero se ha llegado a ese grado de tecnificación. Se ha llegado a ese grado de tecnificación. ¿Me decías, perdona, porque me he ido un poco de...? No, lo que preguntaba es que al final la capacidad que hay es que ahora hay mucho más vídeo, mucho más información, documentación, y luego también las estadísticas, que no sé si sobre yo qué sé, el número de pases, fallados, dados, o carrera, o no sé qué es. Es muy interesante lo que dices. Es muy interesante porque para mí, mira, hay una cosa que es el grueso del fútbol, lo que ha sido siempre el fútbol, antes y ahora, que eso es algo primario, salvaje, que está ahí y que sabes jugar o no sabes jugar. Eso está muy bien. Luego, por otro lado, algo que está muy al día hoy, desde hace un tiempo, es las academias. Eso ha cambiado mucho. O sea, la academia ha hecho que el jugador sea diferente. Yo siempre parto de que lo de hoy es mucho mejor que lo de antes. Sí. O sea, partamos que los chicos de hoy son más rápidos, son más fuertes, son más precisos. Se rompen menos. Saben hacer más cosas a más velocidad. O sea, son mucho mejores ahora que están mucho más preparados. Pero luego al final tenemos las academias. Las academias, tenemos un pequeño problemita con las academias. Vaya. Y es que son muy buenas, tienen muchos jugadores, pero pasan casi todo el tiempo haciendo lo mismo. No nos da tiempo a saber, en las academias muchas veces no les damos tiempo a saber quién es el regateador, quién es el defensor, quién es el chico que tiene una visión periférica extraordinaria, quién es el jugador sentipensante, quién es el jugador que va a hacer el trabajo sucio. Porque desde que llegan con 7, 8 añitos les empiezan a hacer ejercicios para todos igual. Claro. Hoy jugamos a 2 toques, esto lo hacemos a 3 toques, esto lo hacemos a tal. Entonces estamos en una situación en la que salen muy académicos. ¿Qué perdemos? El fútbol de la calle. O sea, la intuición, lo que decía antes. O sea, el tirar paredes, el frenarte, el arrancar y frenar, el tirar un caño, el arriesgar en zonas donde tienes que arriesgar, en el área, cerca de la portería. Pues no, porque la gente se intimida. Ese instinto lo estamos de alguna forma capando. Y entonces eso es complicado. Y por otro lado está lo que tú decías, la información de estadística. La información estadística, el Big Data, nunca te va a hablar de emociones. Con lo cual a mí el Big Data no es que lo meta en un plano sospechoso, porque no lo es una herramienta fundamental del fútbol moderno, pero todo hay que ponerlo en perspectiva. O sea, a mí me das los 5 mejores jugadores en Francia, te vas al Big Data y dices, dame las estadísticas defensivas de los 5 medios centros más fuertes, más rápidos, los que mejor entregan la pelota, tal y cual. Vale, te va a salir una lista inmediata. Inmediata, lo vas a tener inmediato. Pero yo con esos chicos quiero hablar, porque yo les tengo que hacer preguntas. Yo les tengo que hacer preguntas y quiero saber cómo llevan la derrota, qué hacen en la victoria, cómo se preparan, cómo entienden la profesión, cómo es su familia, cómo se relacionan, quién les acompaña cuando están viviendo fuera. O sea, entonces, ese tipo de cosas no nos da el Big Data. Claro. Y es donde está la entrevista o el análisis del entrenador. Es muy clave que esa parte no se ponga de lado cuando realmente queremos contratar a un jugador. Big Data fantástico, es una herramienta súper rápida y súper profesional y súper necesaria, pero no dejes de lado al ser humano, porque el ser humano al final es el que piensa el resto del día. Tengo un cliente que él se dedica al sector inmobiliario, pero le gusta muchísimo la tecnología. Y él dice una cosa, que él viene de una tecnológica, dice high tech, high touch, que es alta tecnología, pero alto tacto, alto... Y esa es la realidad de cómo hay que utilizar la tecnología para poder tomar mejores decisiones. Totalmente. Pero no sustituye a la persona, no, es imposible. No. Y sobre la gestión de un banquillo, sobre la gestión de un equipo, ¿cuáles son los factores que tú dices? Los que yo veo. Están los jugadores, está lo mediático, la prensa, está la afición y luego estás tú. Pueden ser esos los 4 que haya y luego los rivales.
Sí, por supuesto, al final es una combinación de todo eso, pero para mí lo más importante es cómo se genera el link y la relación con los grupos de trabajo. Yo creo que eso es lo más importante. Al final, hoy en día los entrenadores, el liderazgo se ha mesurado. O sea, ¿Sí? sí, esto no es como, por supuesto, no en mi época, pero tampoco cuando empiezo como entrenador. O sea, antes el liderazgo había que marcarlo mucho, era como que está el líder y luego los jugadores y tú eres tal, y mensajes podían ser un poco indiscriminados, de repente muy arriba, de repente más abajo, pero siempre era como que había que poner el límite del líder. Yo creo que hoy en día nosotros tenemos que bajar. A veces, sí, creo que nosotros, obviamente, no te digo haciendo gala, pero siendo conscientes de que el conocimiento pertenece a los que hacemos esta profesión, pero creo que hay que oír mucho al grupo al que te diriges y que hay que pensar mucho en la mente a la que te diriges. Si yo tengo un discurso, el que sea, que yo crea mucho en él, pero es un discurso muy equivocado para las limitaciones que en ese momento puede tener el grupo, hablo del año pasado, por ejemplo, en Sevilla, yo estoy sobreponiendo mi mensaje, estoy sobreponiendo mi idea a las necesidades del grupo. Por lo tanto, tienes que determinar, cuanto mejor sea el proyecto, más vas a determinar con precisión. Si eres tú capaz de construirlo con gente que te ayuda, va a ser más fácil, pero tienes que, en algunos momentos tienes que bajar a su altura y tienes que oírlos. Al final es adaptar tu comunicación, no porque tú puedes tener un mensaje, pero si no se entiende porque el otro no lo escucha, pues no... Completamente. Y esas mentes a veces no están preparadas, esas mentes a lo mejor están distorsionadas porque vienen de jugar mal, de perder, de estar en una situación a tabla que cada partido se les hace una angustia, es un problema. Cuando llegas, este tipo de profesión te hace que cuando llegues a casa llegas enfadado si no estás bien, ¿sabes? Al final, y generas un mal rollo con tu familia y ese mal rollo viene de vuelta al vestuario. Entonces al final yo creo que hay que hablar cada vez más para la mente que te escucha. Y entonces, es más allá de que tengas una preparación diferente, yo creo que hay que adaptarse a los momentos. Y esto no lo digo yo vengo ahora de la actualización del curso Pro UEFA, y he asistido a varias charlas y he oído a Pochettino, he oído a Guardiola, he oído a Michel, he oído a Valverde y tal y cual. Y yo creo que en eso estamos muy de acuerdo casi todos. Que tenemos que, y yo te digo una cosa, tenemos que bajar a oírlos a ellos también, porque ellos nos dan mucha información. Ellos nos generan mucha información para que nosotros podamos a partir de ahí también tomar decisiones. Es necesario hacerlo. ¿Cómo se gestiona un equipo que está ganando para que siga ganando? Bueno, es que cuando ganas mucho te olvidas de que puedes perder. Te crees invencible, ¿no? Esto es así. Cuando ganas mucho, los equipos que ganan mucho, llega un momento en que no piensas en la derrota, con lo cual tomas decisiones con riesgo, pueden existir, pero sin miedo. Y yo creo que es la mejor forma de vivir. Vivir sin miedo es lo mejor que te puede pasar. No necesariamente atrevidamente, pero sin miedo. Y eso ocurre. Y al revés también pasa. Los equipos que pierden se amedrentan, se vuelven poco bravos, pierden su bravura, pierden sus capacidades, se vuelven mediocres, se vuelven miedosos y al final son perdedores. O sea que se puede ir construyendo un ganador o un perdedor a medida de cómo se va haciendo y ya es muy complicado cambiar el rumbo. Por eso los entrenadores le damos mucha importancia a cada partido. Esta frase del partido a partido es una frase acuñada, pero de alguna forma es una realidad permanente. En el fútbol, cada partido al entrenador nos da la garantía de que vamos bien para el siguiente. Es decir, nosotros cuando acabamos de ganar un partido no estamos pensando en lo que hemos ganado y qué bien lo hemos ganado, tal, vamos a celebrarlo, tal. Podemos celebrar, pero estamos celebrando que empezamos muy bien la semana para encarar el siguiente. Y ese tipo de crédito, de garantía, como quieras llamarlo, es lo que el entrenador necesita, pero no para él, para el equipo en general. O sea, para generar en el grupo esa sensación de equipo ganador. Muy interesante. Nosotros en Diza lo tenemos así igualmente, ¿eh? Nosotros celebramos, vendemos, tal, pero cada vez que vendemos
pensamos en la siguiente, y cada vez que no vendemos, porque hay veces que una operación se cae, que es como una derrota, Sí. Lo que estás pensando es en la siguiente, y es la única forma de poder estar en constante crecimiento. Y veo similitud, me parece curioso. Sí, es que yo creo que tiene que haber similitud, Sí, porque al sí. final los clubes, a mí me da cosa llamarles empresas porque no Pero yo lo veo, yo como no soy futbolero, yo lo veo tal cual, Claro, o sea, digo, claro. es una empresa y un liderazgo, Claro. y un proyecto. A mí como deportista me cuesta decir empresa, pero lo relaciono constantemente porque la visión que uno debe tener para una empresa, que yo no conozco el sector como vosotros, ni muchísimo menos, pero la visión que uno debe tener para una empresa es la visión de futuro que uno tiene que tener para un equipo. O sea, al final es rodearte de gente válida, es que tener buenas ideas, crear una visión de mercado de lo que necesita tu equipo para introducirse en ese mercado, en tu liga, y al final pues desarrollar las mejores ideas posibles para ser constructivo. En esa forma de hacer un equipo bueno, cuando tienes un proyecto y vas creciendo con él, tienes la posibilidad de fichar. Y tienes la posibilidad también de quitar a personas o tener jugadores que a lo mejor no quieres renovar. ¿Cómo haces esa selección de a un proyecto que tengo atraer un talento? También obviamente hay que tener una chequera buena. Y luego también cómo dejas escapar a personas que igual no te encajan tanto. Bueno, a lo largo de este tiempo me ha pasado de todo, ¿eh? O sea, se me han ido jugadores cuando no quería que se me fueran, hemos podido convencer a otros para que vinieran, se dan todo tipo de situaciones a lo largo de una carrera. Lo que sí que es cierto es que al final nosotros lo que queremos siempre es tener jugadores comprometidos, eso es lo más importante. Y el compromiso no te lo da exactamente una palabra, el compromiso te lo da el día a día, el saber cómo esos chicos se manejan, cómo son capaces de manejar su entorno, en la conexión que ellos tengan con el resto del vestuario, cómo son capaces de defender la idea de grupo, o sea, y al final lo que quieres es un grupo de gente comprometida. Yo creo que eso es lo esencial cuando buscamos jugadores, pero luego se dan todo tipo de situaciones. Puedes empezar una temporada, me pasó en Atlético de Madrid, empiezas un segundo año después de ganar 2 títulos y Jurado se va en el mes de septiembre. ¿Por qué? Porque el club, en este caso Atlético de Madrid, no, en este caso recuerdo que era Jurado, no quería ser el quinto hombre. Nosotros teníamos a Forlán, a Kun, a Simao, a Reyes y a Jurado. Es para 4 puestos, 5. Y esto era clave para la competencia, generar un puesto más para la competencia. Pero él no quería ser el quinto en Discosia, aunque era muchas veces cuarto y tercero, pero no quería. Y él decide que se quiere ir, está pensando en él. Claro, en su carrera, en su proyección. Y tú como entrenador las ves pasar y no vas a hacer nada. Y luego nos pasó lo mismo 6 meses más tarde con Simao. Es una decisión del club porque acababa contrato, era un jugador importantísimo para nosotros, pero se va porque si no se va libre a fin de temporada y el club gana una X millones en la operación, pues como entrenador hay veces te pasan por delante las cosas y tampoco puedes hacer nada, porque también te digo, creo que como trabajador, yo al final soy un entrenador, pero soy un trabajador de club. Y al final lo que manda es la dirección y las necesidades. Volvemos a la empresa. Y las necesidades del club y empresa, claro. ¿Y qué tal es lidiar con, personas a veces muy, muy jóvenes con tanto éxito? ¿Es difícil, o sea, están muy bien educados o tienen la mente muy, muy sólida? ¿O a veces lo superficial les distorsiona? Hay de todo. Yo creo que lo más importante es conocerlos rápido, intentar interactuar con ellos lo más rápido posible, que no siempre se dan las situaciones para interactuar rápido, pero cuando tienes la suerte de interactuar un poco más y atraerlos a tus conversaciones o a sus conversaciones, lo que más convenga, es cuando los conoces de verdad. Yo, por ejemplo, tuve la suerte en Sevilla, en el primer viaje que hicimos a Granada, se retrasó el vuelo y estuve como 1 hora hablando con Oliver, que yo a Oliver lo había visto siempre en equipos enfrente, pero nunca de cerca y nunca hablando de tantas cosas. Y estuvimos 1 hora y cuarto hablando y dije, pero qué interesante él y qué interesante la información que me está dando. Cómo piensa él, cómo piensan sus compañeros, cómo piensan los afines, cómo piensan los que están más tal, cómo ve el club, cómo ve la situación del equipo, qué ha vivido con los entrenadores anteriores.
anteriores, cómo él cree que se encuentra o sea, al final, pues eso multiplicado por 25. Ya, o sea, son muchas historias. Es muy difícil conocer todo eso en 25 jugadores, ¿eh? Claro. Porque hay jugadores que además están muy poco por la labor también de hablar de algo que no sea fútbol. Sí, o fútbol, o incluso de forma muy superficial, de pasar por pero al final yo creo que es una labor nuestra, del cuerpo técnico, y a veces ni siquiera del primer entrenador, porque somos 5, 6, 7 personas que estamos con los chicos en el campo, y hay veces que incluso el segundo, el tercero, el cuarto entrenador, de una forma distendida, de una forma muy natural, pueden llegar mucho más al jugador que el propio primer entrenador, porque conmigo a veces puede llegar a crear un punto de desconexión ahí, ¿sabes? Un muro que les aparta de la realidad. Así es como se apoyan y tú sacas la información luego de estos entrenadores. Sí. Y entiendo que cuando hay un jugador ya con muchos años de carrera, que a lo mejor está terminando pero que ha sido muy bueno o que ha tenido mucho éxito y sigue ahí, ese puede ser un gran aliado o un gran enemigo también, depende si está contigo o no, cómo puede ser. Ha pasado, ¿eh? Ha pasado de todo. Tenemos un ejemplo muy, muy cercano con Sergio Ramos. Llegamos nos hemos encontrado ahora. Él empezaba a jugar cuando yo empezaba a entrenar. Claro. Hace 20 años empezaba en el Sevilla, yo empezaba en el Getafe. Y luego hemos pasado toda la carrera uno enfrente del otro. En el Madrid, yo pasando con 1000 equipos enfrente de él, y nos hemos encontrado justo en este último momento. Y en este último momento, joder, es una maravilla. Es una maravilla cuando descubres un personaje como Sergio, porque es un tío que es como si hubiese caído ¿sabes? En el fútbol de pie, o sea, y ¿sabes? En la pócima esta de la perfecta, ¿sabes? Ahí hubiese caído el tío y se sembrado, o sea, una visión brutal. Una visión que va a desarrollar a través de su carrera, de sus compañeros, de sus éxitos, de sus fracasos y tal, pero un tío súper preparado que dices tú, qué maravilla poder hablar con alguien que te esté generando tantas ideas, ¿no? O sea, que te ha ayudado como entrenador Sergio, dentro del... Mucho. Ha sido una pieza clave la temporada pasada, vital. Sí. Qué bueno. O sea, que ¿intuyes que él puede llegar a ser entrenador? Estoy ya anécdota. Si me preguntas, yo diría que sería más artista, sería más... Lo veo más tocando la guitarra, cantando, flamenqueando, haciendo sus propias empresas, creando sus propias empresas. Lo veo en otro modelo de negocio, no lo veo en un banquillo. Ahora, haciendo una contraposición de los jugadores de cuando tú dejabas de ser jugador a los que dejan de ser jugadores ahora, ¿crees que hay bueno, es evidente, hay una diferencia en el retorno económico del trabajo en estos dos tiempos, y también de la fama, ¿no? del conocimiento? Eso te permite, pues, hacer estas cosas que a lo mejor antes no. ¿Tú crees que los que son jugadores hoy, cuál puede ser su potencial? Porque muchos llegan a ser celebrities o youtubers, además de futbolistas. Sí. ¿Cómo crees que va a evolucionar eso? Bueno, estamos en un ambiente donde las opciones son muchísimas. Ayer hablábamos, el otro día, el fin de semana, Guardiola animaba a la gente que estaba en el curso y a todo el que lo podía oír a que participaran dentro de la propia profesión. Porque así como antes había pocos puestos en la profesión, ahora hay un abanico gigante de oportunidades dentro de la profesión. Hoy en día tenemos entrenadores, segundos entrenadores, terceros entrenadores, entrenadores de estrategia, entrenadores físicos, segundo entrenador físico, entrenador de porteros, segundo entrenador de porteros, prevenciones, no sé, lesiones, utilleros, no sé, es que hay tanto. Sigue siendo 11 jugadores en el equipo, pero detrás de él hay cada vez más. Como lo que hablamos, como ha crecido tanto, pues al final hay mucho. Si quieres seguir dedicándote a esto, se te llama, hay muchísimo donde... Lo que hay que tener es un poquito de ilusión por hacer que continúe. Porque no es una cuestión de quedarse sumido en una profesión con una tristeza sin nada que aportar, ¿sabes? O sea, jubilado a los 30 no. No, claro, hay que ver un mundo de oportunidades.
Y yo creo que cada vez más gente del fútbol se queda en el fútbol. O por lo menos, yo veo mucho, porque como hay muchos medios de comunicación, veo muchos chicos en los medios de comunicación también, que algunos de ellos seguramente se están repensando un poco su dirección. Y hacen bien, ¿eh? Porque en esto de decir quiero ser entrenador no es una cosa... Eso lo hacemos pocos locos. No, Hombre, hay que tener... no es una cosa... Es que lo hablábamos antes de empezar a grabar. Claro, tú, cuando repasábamos tu trayectoria, tú hablas como que... No, te he escuchado y no recordabas igual tu situación de jugador, porque estabas diciendo que ahora vives en Madrid. Sí. Pero que cuando estás fuera de entrenador, pues has estado no sé cuántos años fuera. Sí. Pero yo digo, y antes de eso también estuviste como jugador, sí, claro. No sé cuántos años fuera. Claro. Eso es algo, jolín, que hay que estar hecho de una pasta especial, porque es una carrera larga, tu juventud completamente pues viajando, sacrificándote por el equipo, por tu profesión, pero luego ya terminas y dices, pues ya me apetece volver a viajar y a estar en una ciudad y vuelvo a ser entrenador. Sí. Bueno, es la primera fase es la que yo te digo que se hace inesperadamente, sí. O sea, porque te gusta. Hombre, ahí mucho estás lo flipando, que haces, estás todo el rato. Te gusta mucho lo que haces, lo haces por pura pasión y pasan los años súper rápido y vives un ambiente tan joven, tan bonito, tan maravilloso que es casi un cuento de hadas. O sea, mis primeros 15 años, desde que tengo 16 y debuto aquí en tercera y empiezo a ir con la selección juvenil, más luego la sub-21, más tal, y Valencia y no sé qué, y Madrid, al final los años van pasando y es una frescura con la que tú pasas esos años magníficos. Pero yo no, ya te digo, como te dije antes, no he notado el cambio luego, pero hay un momento en la vida en que te tienes que hacer el planteamiento. Yo me lo hice con 25, pero el planteamiento te lo tienes que hacer. El planteamiento te lo tienes que hacer porque hay muchos años... cada vez duramos más ahora. Sí, además. Tenemos un problemita que hay que solucionarlo en cuanto a que... Hay que ocupar el tiempo. Bien, tenemos que durar, pero durar bien. Efectivamente. Tenemos que durar más, pero durar bien. Pero, lógicamente, luego después de la profesión de futbolista, más allá de que ahora los chicos acaban con 35, 38 años, están más preparados, pero luego hay un gap ahí grande donde tienes que ser productivo, donde además es que a nivel personal... Probablemente vas a generar familia, vas a generar frecuencia, con tipo de amistad o de amor, y ahí eso necesita contenido, ¿no? Contenido, sí. Y ahora, en tus siguientes pasos, porque ahora mismo estás en el mercado de entrenadores, ¿o cómo estás? Estoy en el mercado, pero muy pausadito. ¿Sí? Muy pausadito, sí, porque, mira, ayer tuve una llamada importante, pero... ¿Sabes? Yo creo que hay que entregarse a la profesión cuando estás preparado. O sea, yo tengo mis momentos en los que cuando tengo la energía suficiente para los retos, voy. Pero si de repente creo que hay algo que me apetece lo mismo o más que entrenar, entonces no voy a entrenar. Vale. Porque yo creo que hay que ser fiel con tu profesión y con tu carrera y se necesita mucha energía y se necesitan muchas ganas. Y yo he pasado por un periodo de 6 meses donde he tenido mucha energía, donde me he dejado todo lo que tenía en este proyecto, pero luego he pensado que lo más importante para mí era recuperar los valores de energía que tenía cuando llegué. Claro. Y para recuperar los valores de energía que tenía cuando llegué al Sevilla, lo que tengo que hacer es un tipo de vida diferente a la de ponerme otra vez delante de un vestuario. Claro. Entonces, en esto estoy bien ya. Me llama gente, hablo con ellos, me entretengo, veo posibilidades y acabo todavía diciendo, ya, pero es que no tengo disponibilidad. Y dirán, pero este flipado de que vas, si estoy hablando con él y me está diciendo que no entrena, y ya, pero necesito tener esa disponibilidad 100%. Estás reposando. Sí, estoy saliendo ya estoy emergiendo otra vez con las ganas a tope de volver, sí. Pero no estoy en esa frecuencia de 100% de, no, es que quiero entrenar ya. No. Muy psicológico y comprometido por tu parte al final. Pero es que debe ser así, porque luego, una vez que yo entre a un equipo, o sea, no voy a tener salida. Claro. O sea, quiero decir, cuando tú entras en una relación de compromiso, para mí cuando tú firmas un compromiso muy grande, no estás firmando como entrenadora y tal, a ver qué sale, no, es un compromiso muy grande. Y cuando entrenas en mitad de temporada, pocas veces voy a ir a clubes como tú dices, 3 años, un proyecto, no, voy a ir a clubes que no han empezado bien y que van a tener que tal, y va a tener tanta fuerza la psicología como los conocimientos que tenga como de fútbol. Entonces
si quiero llegar... Tienes que ir con las pilas Y cargadísimas. tengo que llegar a mí mismo primero. Claro, O sea, si yo claro. me quiero mostrar bien, tengo que primero llegar a mí mismo y luego llegar a los demás. Es interesante la profesión y cómo la planteas, oye, pues con mucha seriedad y así, pues yo imagino que se consiguen pues, los resultados que has hecho. Vamos a pasar ya a una parte que solemos hablar con todos los invitados y es, vamos a hablar un poco de casas en Diza Consultores. Sí. Entonces, por preguntarte, me has dicho antes, ¿vives en Madrid? ¿Dónde vives en Madrid? En Pozuelo. Y en casa, imagino, una casa. Sí, una casa en Pozuelo, sí. Si tuvieras que elegir, ¿casa a las afueras o piso en la ciudad? Hombre, las dos cosas estarían fantásticas. Yo lo que pasa que tengo bastante inversión en Valencia, que estuve viviendo muchos años, ¿Sí? y aquí tengo menos inversión. Pero yo lo siguiente que tendré será un piso cerca del Retiro, muy cerca del Retiro. ¿Sí? Oye, pues ahí... Sí, porque vamos a ver, yo me crié en el barrio de Salamanca, Vale. en casa, una casa muy pequeñita de mis abuelos, la calle Povedilla, que va a Conozco. Huizin, entre Jorge Juan y Goya. Y yo he sido muy friki de pasear mucho por el Retiro cuando tenía 16 años y darme muchas vueltas y ir a correr al Retiro, y son cosas que no hago hace muchos años. Sigo haciendo mucho deporte y sigo corriendo, pero no allí, y es algo que me gustaría poderme dar los caprichitos de vez en cuando estoy arriba y de vez en cuando estoy abajo, Claro. en la ciudad. Y yo creo que estoy por ahí, estoy cerca ya. Pues oye, te ha ido encantado, ¿eh? Sí, estás aquí, joder, qué casualidad, macho. Bien. Pues hablaremos de eso ya más adelante con calma. Eso es un lujo, vamos, yo lo comparto absolutamente. A mí me encanta el Retiro, el barrio Salamanca, además de trabajar vivo aquí. Pero es un lujo que hay algunos que se pueden permitir y que tienen, oye, pues la casa a las afueras y casa en el centro. Y eso es una pasada, porque tienes dos mundos en uno, que es tus casas, donde puedes disfrutar de tanta oferta. Y creo que también es una forma de conectarte más a la ciudad, porque al final cuando tú te alejas de la ciudad, también te da un poco más de perecita bajar a la ciudad, Sí, ¿no? hacer cosas así. Es como que Ya te quedas muy bien ahí en tu zona. Te da la sensación de que todo lo tienes por allí, que no necesitas tanto bajar, ¿sabes? Sí, eso es lo que escucha la gente que... Entonces hay que obligarse un poco, porque yo soy muy de cine, soy muy de una buena cena, una buena comida. Pero la oferta en Pozuelo, por ejemplo, es que es tan grande también, Claro, que dices, me quedo acomodado aquí. Pero no tienes el tacto de la ciudad. No, sí. Eso, además lo hablo con Antonio Díaz, que es un buen entrenador de mi cuerpo técnico, lleva muchos años. Él es muy cultureta, además es muy de pasear por las ciudades. ¿Sí? Entonces, cuando vamos siempre se pasa, trabaja mucho, pero el tiempo que no trabaja le encanta darse sus paseos y conocer las entender la ciudades, ciudad, ¿no? y entender la ciudad. Y él me lo dice siempre, dice aquí que tú tienes que tener algo en Madrid, porque tú vas poco a la ciudad. Si no te vas a quedar ahí en el castillo. Haces poco la ciudad, sí. Vale, de casas, ¿segunda residencia sí o no? Sí. ¿Dónde? Moraira. Moraira. Hace muchos años ya, sí. Qué Moraira. bueno, me encanta Moraira, es una Tenemos pasada. ahí... Sí. Mis hijos van siempre, yo depende. Porque ahora ya es como se ponen las zonas de verano, se ponen hay tanta gente que al final te vas reduciendo tú mismo el tiempo. No, julio no porque hay mucha gente, no, agosto tampoco porque hay mucha gente, no porque hay mucho barco, no porque no sé cuánto. Al final dices, bueno ya, pero entonces al final lo estoy reduciendo todo a junio o a septiembre, y resulta que normalmente en junio o septiembre estoy entrando, con lo cual, claro. ¿sabes? Pero O sea, que igual necesitas un sitio más privado o qué. No, el sitio está bien, ¿no? Si no ves, porque no lo necesito. Claro. Y cuando voy, en invierno es un sitio fantástico para ir también. Muy bien. Sí. Cuando busquemos el piso cerca del Retiro, ¿qué te apetece más? ¿Estar en un edificio clásico con vistas a uno Ya, moderno? no sigas. Ah, ya. Ya, sí, ahí es justo, tengo súper identificado. Sí, ¿no? Edificio clásico, portal bonito. Edificio clásico, portal bonito, techos altos, molduras, balcones. No excesivamente grande, una vista bonita, sí, lo tengo súper identificado. Sí, ¿no? Vale. Sí, con luz, sí, lo tengo súper identificado. Me gusta. Tenemos oferta, tenemos oferta. Yo me involucro mucho, ¿eh? Yo con todo lo que he hecho a partir de jugador y luego de entrenador y tal y cual, todas las inversiones que hemos hecho en casas y todo esto, me he involucrado mucho en las reformas, he aprendido mucho de muchas diseñadoras, he aprendido mucho y me gusta involucrarme. O sea, que el sector inmobiliario te gusta y es una parte importante de tu inversión. Sí, el más importante. Lo que más. Sí, es lo más. Sí. ¿Tienes alquilado, imagino? Alquiler, sí.
Sí, sí. Te dan una tranquilidad y... Sí. Tengo un montón de amigos con los que hablamos financieramente de otros modelos de inversión, etcétera, etcétera. Pero cuando ellos se asustan, ya claro, evidentemente, si ellos se asustan, ¿cómo no me voy a asustar yo? Ellos, claro, ellos dicen, claro, Quique, el mundo ha cambiado. O sea, tú ahora haces fondos de inversión, que no estoy en contra de los fondos de inversión, ojo, que hay gente que lo maneja fenomenal y que va muy bien, no voy para nada en contra. Pero tenemos tantas amenazas mundiales, ¿sabes? Cuando no son sanitarias por la pandemia, son políticas con la guerra, cuando no son medioambientales, cuando tenemos tantas crisis que al final... ¿sabes? Sí, se ve afectada tu inversión. Sí, sí. Yo probé hace muchos años cuando dejé el fútbol y realmente yo me ponía nervioso, con lo cual yo no estoy hecho para eso. Claro. Pues fíjate, yo antes de dedicarme al inmobiliario me dediqué a las finanzas, a banca privada, y ahí lo más importante, yo creo, para una persona a lo mejor que no tiene experiencia en esas inversiones es tener un buen acompañante que te ayude a entender el mercado. Claro. Porque la realidad de los activos cotizados es que el valor cambia diariamente y por eso ves los subidones y bajones. Y en realidad una inversión inmobiliaria también, lo que pasa es que nadie te dice cuánto vale más o cuánto vale menos. Entonces tú estás tan a gusto con tu casa, si la tienes alquilada tienes ahí tu cash flow constante y no te enteras de las variaciones del mercado. Entonces te da más tranquilidad, más paz, aunque pueda ser que no en un momento dado tu inversión haya subido por las nubes y tú ni te enteras, o haya caído y te da igual porque lo tienes... Es un poco lo que ocurre, o sea, que cuando nosotros tenemos crisis en el sector inmobiliario, te dicen, ha bajado el 10%, bueno, ha bajado el 10%, pero... No me afecta. No afecta. Tampoco me afecta mucho cuando dicen que ha subido el 15%. Está bien, fenomenal, nos alegramos todos. Si hay un conjunto, hay un holding ahí, pues fantástico. Sube un 15%, fenomenal, pero tampoco es una cosa que me quita preocupaciones. Perdona que te interrumpa. No me añade, perdona. No, perdóname. Este tema, volviendo a los futbolistas, imagino que dentro de los clubes, a gente tan joven, con tanto, o sea, que le llega tanto dinero, ¿se les ayudará o intentará asesorar o no es así? Debería ser. Siempre los jugadores, entrenadores hemos tenido bien, porque hemos tenido agentes que tienen una cierta madurez a la hora de poder aconsejarte, bien porque hemos tenido abogados amigos o abogados deportivos, de derecho deportivo, que nos han también ayudado a distribuir un poco las ganancias, lo que fuera, tal, la economía, y al final, bueno, pues puede pasar, pero no creo que todo el mundo esté bien asesorado. No, ni siquiera asesorado, no creo que todo el mundo. A veces las familias también tienen mucho que ver. Ya. No todo el mundo tiene un mismo entorno. No, claro, es que el entorno familiar... No es lo mismo criarte en Madrid o en España que en otros. Yo he tenido mucha suerte, tengo 4 hermanos y una madre y un padre que jamás me han tenido que... No me han dicho nada porque no eran especialistas y han preferido que estuviera con gente especialista y no han dudado de esos especialistas, o sea, porque eso también ocurre. Que a veces viene... se escuchan cosas de futbolistas que hacen inversiones. Claro, y vienen externalizadas. Y luego van fatal. Y que viene ayuda externalizada, aunque sea buena, y a lo mejor familiares que lo ven como un sospechoso que viene a aprovecharse de tu hijo. No, y a veces no. A veces ha habido gente que nos apoya, en gente muy honesta y que nos ha ayudado a reinvertir lo que hemos ganado. Sí. Y volviendo a las casas, se incendia tu casa, ¿qué salvas? Bueno, yo es que soy de quedarme en poquitas cosas, o sea que yo que salgan todas las personas, que salgan las personas, las cosas. Yo soy poco materialista, o sea, más allá de que tenga esa forma de inversión, o sea, es que no me puedes pedir, yo creo que no, de mi pasado no queda ni donde colgar un abrigo, o sea... Lo importante son los recuerdos y lo que te llevas. Los recuerdos y las personas, obviamente. Sí. ¿Qué tienes en tu mesilla de noche? Pues tengo 2 libros. Uno de Woody Allen, que se llama A propósito de nada, que me lo estoy acabando. Otra de hábitos saludables, que no lo he empezado. Una lámpara. Y nada más, poco más. Y unos cajoncillos que tengo ahí, pues un batiburrillo organizado. De un montón de cosillas. Pues sí, en unos tengo las cosas diarias, las llaves de coche o en la cartera, un libro electrónico, no sé. ¿Sueles leer mucho? Sí, bastante. ¿Y sueles leer un libro cada vez o sueles leer varios? Bueno, depende. Ahora mismo, por ejemplo, en verano me he leído El operador, de Brian O'Neill, que es el SEAL que abatió a Bin Laden.
Bueno, me parece que lo puedes compaginar, ¿eh? O sea, no creo que sea un libro que te traiga una dinámica que no puedas estar. Y lo compaginé con el de Woody Allen, que no lo he acabado, que es larguito, que es el de A propósito de nada. Y en ese momento sí. Ahora estoy acabando el de A propósito de nada y estoy leyéndome 365 días para ser más culto, algo así, que está fantástico porque de domingo a domingo te da diferentes tips de filosofía, de arquitectura, de historia, de ciencia. Entonces es como un repaso brutal a todo lo que nosotros en su momento y cosas lógicamente nuevas. Qué interesante. Vamos a hacer a pasar a una sección de preguntas rápidas. Sí. Y ya estamos prácticamente para terminar. Si no te hubieras dedicado al fútbol, ¿a qué te hubieras dedicado? Periodista deportivo. ¿Sí? Sí, seguro. Seguro. Si pudieras cambiar algo del mundo del fútbol, ¿qué sería? Algo del mundo del fútbol. Sí, el racismo, lo sacaría de los campos de fútbol. Sí. Es notable, ¿no? Ahora es lo que más se habla de ello. Bueno, si quieres lo extendemos, pero si quieres no quieres, ¿no? No. Entonces, sí. Es que el odio... No va a ningún lado. No va a ningún lado. Habría que extirparlo de la sociedad como sea. Mucho trabajo todavía en eso, pero sin ninguna duda. Muy bien. ¿Alguna vez has firmado con un club que no te convencía del todo y luego ha salido mejor de lo esperado? No, siempre lo de la intuición y lo de la tripa, ¿no? Siempre he ido conscientemente, sí. ¿Qué es lo más loco que has hecho en tu trayectoria? Lo más loco que he hecho en mi trayectoria, pues realmente, pero como jugador o como entrenador. Una de cada. Bueno, pues como jugador lo más loco es... bueno, es que yo muchas anécdotas no tengo, ¿eh? O sea, tengo, pero no me acuerdo. Yo tengo poca memoria para las anécdotas, pero lo más loco como jugador, bueno, sobre todo alguna que otra celebración con mis compañeros. Se ha ido de madre, ¿no? Cuando se viajaba en autobús a los sitios, cuando hemos vuelto de ganar fuera en algún partido, alguna de las celebraciones muy divertidas que he hecho con mis compañeros han sido muy divertidas. ¿Y como entrenador? Como entrenador, cosas locas es que no... No tantas. No tantas. Como entrenador no he hecho cosas locas. Que se puedan contar. Es que no te creas, que soy muy malo. Tendría que pensarlo bastante porque no tengo cosas locas en mi mente que te vendrán luego de ir a Probablemente, sí, probablemente. Soy muy despistado, eso sí, ¿eh? Soy muy despistado y las cosas locas tienen que ver casi siempre con... bueno, como entrenador ha habido una cosa muy loca. A ver cómo me va a llegar. Bueno, pero estás muy loca. A ver. Van a pensar que estoy loco de verdad. No, es que como entrenador yo soy despistado, ¿eh? Fuimos con el Getafe hace como 7 años a jugar a Granada y fuimos al aeropuerto, claro. Y en la expedición son 35, que es prácticamente todo el avión, porque es un avión pequeño. Y entonces yo iba hablando con el delegado por el aeropuerto, pam, venga, nos llama por ahí, el finger, tal, nos metemos, tal, toda la expedición, tal y cual, nos metemos, el finger, tal, se divide, tal, vamos a nuestro lado, tal, vamos, tal. Y vamos hablando, y es un avión pequeño, de Iberia Express y tal, y entonces cuando llegamos al avión, subimos, me siento y le digo al delegado, oye, Mantilla, yo creo que no he visto ningún jugador en el avión y creo que son los 40 plazas, o sea, tendría que estar, todos tendrían que ser jugadores. Digo, no he visto ningún jugador. Entonces se llamó a la azafata y digo, oiga, ¿este avión va a Granada? Dice, no, este va a Almería. Digo, vámonos. Despiste máximo. Pero vamos, es una cosa muy loca, no me voy a pasar mi vida. Joder, no. ¿Cómo llegas? Todo el mundo se despista. Cuando vas con 30 de la expedición, y es que cuando pasas el finger, se divide luego en dos, se bifurca, y nos fuimos ahora que no iba. Bueno, muy loco. ¿Quién es tu rival más temido? ¿Mi rival más temido? Como entrenador. Dices, hostia, este entrenador no lo quiero tener delante. Guardiola es insoportable. ¿Sí? Sí. Sus equipos te suelen avasallar, sí. ¿Has dicho que no a algún club importante? No. Si te llaman... A mí cuantos mejores sean los equipos, mejor. Muy bien, pues vamos a seguir con esa ambición. Yo creo que ha sido un placer tenerte aquí, la charla me ha encantado. Espero que a todos los espectadores también. Y Quique, cuando quieras esta es tu casa y vamos a por esa casa en el Retiro. Un placer. ¿Te lo has pasado bien? Gracias por la invitación. Sí, fantástico. Me encanta dialogar y ha sido fantástico. Me alegro mucho. Pues nada. Muchas gracias. Nos vemos pronto, espero que estéis muy bien. Hasta luego. Chao.